Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Muy buenas noches, viernes 8 de julio del año 2022. Qué gusto que usted nos pueda acompañar aquí en este cierre de semana en una nueva emisión de su programa Criterios. Y como siempre es viernes de análisis político, como siempre con nuestros invitados Ronald Umaña y Marvin Aguilar, quienes van a estar conversando respecto a si para 2024 en efecto hay una auténtica oposición o todavía sigue en construcción. Y en todo caso, si hay de verdad una oposición, tiene un verdadero discurso, un discurso diferente a la oposición tradicional. Vamos a estar también tocando el tema de la reelección y además lo que ha pasado respecto a esta nueva ley para prohibir que a las personas se les multe por no pagar a tiempo la deuda que tienen con las viviendas. Todo esto y más, bueno, lo vamos a ver esta noche. Ronald Umaña, buenas noches, qué gusto que usted nos acompañe, caballero. Muy amable por la invitación, Fernando, es un gusto estar contigo, con Marvin, y buenas noches a nuestra audiencia, que es a quien nos debemos, y cada día crece más, te das cuenta, ¿verdad? Los ratings del programa van para arriba. Como en otros canales, los ratings van para abajo. Esa es la ventaja de nosotros. Bueno, y quisiera saber si también opina lo mismo nuestro segundo invitado, Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, qué gusto que ustedes nos acompañen, como siempre, para subirnos el rating. Bueno, ustedes ya saben de qué manera lo suben. Y bueno, vamos a arrancar con el primer tema respecto a si realmente hay oposición para 2024 o se sigue construyendo con estos los diversos movimientos que se están gestando y están por convertirse. Algunos ya se convirtieron en partidos, otros aún siguen en proceso. Entonces, ¿de verdad va a haber una oposición que le haga frente a los partidos fuertes de la actualidad? Ronald Umaña, ¿qué opina usted, caballero? ¿Hay futuro para la oposición en el 2024? La oposición en el 2024 va a ganar las elecciones, Fernando, ¿oíste? ¿Municipales, legislativas? Todas, sin duda, ¿verdad? Te lo digo porque con el gobierno que están haciendo esto, pues ganar las elecciones del 2024 va a ser fácil, aún con el fraude que están pretendiendo hacer. O sea, la conformación de la oposición, así como va en el bloque de la sociedad civil empujando una única candidatura presidencial y todos los partidos ahí más la sociedad civil, no hay quien le gane. Tú y yo tuvimos una reunión el sábado pasado, ¿verdad? Y te diste cuenta que ahí estaba toda la oposición reunida, dispuesta a hacer el bloque y dispuesta a llevar adelante una oposición de ese tipo. ¿A dónde me di cuenta yo que la oposición de este país era fuerte? El 15 de septiembre del año pasado. Nosotros hicimos una convocatoria para una marcha, todos así individualmente, orgánicamente. 60,000 gentes en la calle, eso era oposición. Ahí estuvo la semilla de la oposición. Hoy vamos a cumplir un año. Te aseguro que la manifestación de este año te va a llegar a 80,000 gentes. Porque hoy van a marchar todos los familiares de los reos políticos, todos los familiares de la cacería humana que tiene el régimen. Hoy van a marchar todos. O sea que hoy va a ser a lo mejor el doble de lo que hicimos el 15 de septiembre del año pasado. Entonces la oposición es fuerte. Lo que sucede es que ya no es la misma configuración de otros años, ¿verdad? Que el partido, que Arena, que el Frente. No, eso se acabó. Es más, los dos partidos esos están acabados, ¿verdad? Hoy se van a tener que sumar a esto, lo que les queda de partido. Hoy es la sociedad civil la fuerte, es la que empuja toda esta situación. Ya no son los partidos políticos, no es momento de partidos todavía. Hay partidos nuevos que se están configurando bien. Ahí viene PAIS, ahí viene el partido del señor Paul Monroy de la I. Ahí está uno que se llama MAR, ahí viene el MAS, todos son partidos nuevos,
¿verdad? Que a lo mejor ya van a estar configurados para las elecciones. Pero de que hay oposición, hay oposición. Y lo más interesante, que ahora es una oposición popular, hoy es generada por el descontento popular que hay con el gobierno. Hoy, después de esa tormenta, hoy, después de cómo suben los precios de los alimentos, la gente ya tiene conciencia de que hay que hacer oposición y cambiar esta gente en el 2024. Ok, perfecto. Algo sumamente importante que mencionaba Ronald es que se están haciendo nuevos partidos políticos, pero realmente la cantidad también es un tema a debatir. ¿Por qué? Vamos a comparar con Guatemala cuando corrió por las elecciones el actual presidente Yamatei. Hubieron hasta 22 partidos políticos en Guatemala. Eso se mencionaba que también reducía el hecho de que cada partido tuviera una correcta representatividad. A ver, entonces, ¿es bueno o malo? ¿Tiene ventajas o más desventajas el hecho que haya demasiados partidos políticos, sean de un lado o de otro? Marvin Aguilar, ¿es necesario que haya muchísimos partidos políticos o es mejor pocos partidos pero bien consolidados? Bueno, lo que pasa es que cada país, fíjate, en América Latina tiene como una correlación distinta digamos, de fuerzas que se puede establecer para saber qué éxito va a haber. Es bien difícil en estos momentos, fíjate, comparar a El Salvador, por ejemplo, con Honduras, compararlo con Guatemala, porque tienen como dinámicas distintas. Incluso Costa Rica, ¿verdad?, tiene una dinámica distinta. Lo que sí es muy común en toda la América Latina es que quieren que efectivamente haya cambios al sistema económico de nuestros países. Esa es la gran demanda que te lo reflejan todas las encuestas. Cuando te dicen no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes, cuando te dicen que no hay trabajo, cuando te dicen que el 60% de la migración se va porque no encuentran buenas formas de vida en El Salvador, te están hablando del modelo económico. Sí, claro. O sea, la gente no entra en ese razonamiento en la encuesta, pero de lo que te están hablando es del, digamos, modelo económico que tenemos. En el caso de El Salvador, quizás el clic que va a hacer cualquier candidato presidencial, porque hay que hablar de 3 elecciones para el 2024, las presidenciales, las de diputados y las de alcalde. Si un bloque opositor quiere disputarle digamos, la presidencia a Nayib Bukele, en caso dado él vaya reelecto, va a tener que hablar del modelo económico. Es decir, lo vas a cambiar, lo vas a reformar, lo vas a replantear de cómo está, vas a hacer un híbrido, ¿verdad? Vas a agarrar qué modelo, como aquí siempre tendemos históricamente se habló primero de que íbamos a hacer como Francia, después dijeron que íbamos a hacer como Bélgica, después como Japón, y hoy, no, Singapur es verdad, y hoy se habla de Singapur, no, quien dijo Hong Kong fue con el dólar, ¿verdad? Cuando se dolarizó, que íbamos a hacer el Hong Kong. Entonces, si te fijas, siempre agarramos como un modelo al que nunca podemos llegar a puerto, sí, claro. ¿Va? Entonces, habrá que ver si la oposición habla, ¿qué va a hacer con el modelo económico? Entonces, cuando tú ves que hay 10 partidos en el Tribunal Supremo Electoral en línea esperando ser autorizados para competir en las próximas elecciones. Ahora, con Ronald hemos tenido, digamos, diferencias en el sentido de qué tan vital o importante es la ideología en un partido político. De alguna manera, Ronald me concede el punto en el sentido de no es el momento de los partidos políticos. Por lo tanto, no sé si eso también significa que es el momento de aparcar las ideologías, ¿verdad? Y comenzar a hablar del modelo económico, que son donde están los verdaderos problemas. Si es así, necesitamos un candidato presidencial o una oposición que hable qué va a hacer con el modelo económico salvadoreño, que ahí está el gran problema. Nadie se ha querido meter, fíjate, a hablar de ese tema nunca. La apuesta del actual gobierno con el Bitcoin, que hablaba de que ese iba a ser, digamos, el gran milagro económico salvadoreño, por ahora, con los precios del Bitcoin y con, digamos, con todo lo que ha pasado alrededor de las criptomonedas, sí, claro, también es algo que, pues, es incierto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el problema económico continúa en el país. Es decir, es una cuestión que la oposición ahorita no necesita ideologías, necesita propuestas económicas. En el modelo económico, ¿qué se va a hacer? Entonces, cuando tú ves al país, y no sé si Ronald, que es miembro de la oposición, coincide conmigo, es, por ejemplo, El Salvador, su salida económica está en la agricultura.
porque no tenemos mano de obra calificada para la industria. No tenemos, digamos, un grupo de académicos y técnicos o matemáticos para irnos por el lado de la tecnología. Entonces, no tenemos las condiciones para ser una potencia turística, ni para ser una potencia logística, ni para ser una potencia financiera en la región. Sí. Hablo, por ejemplo, Panamá es una potencia financiera y también logística, pero tienen un canal y tienen un paraíso fiscal, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos con qué poder salir adelante. Entonces, solo nos queda la agricultura, porque es lo que nuestra gente sabe hacer. Entonces, en la actualidad solo trabajan 500,000 de personas en el campo. Entonces, tú tienes que hacer que eso suba a 1 millón, a 1,5 millones, a 2 millones, para que haya productividad. Pero ahí te vas a topar, por ejemplo, con problemas interesantes que va a haber que escuchar cómo la oposición lo va a resolver. Para el caso, se está destinando más tierra para la caña que para sembrar verduras, vegetales y frutas, sí, que es lo que nosotros comemos. En ese sentido, ¿se va a hacer algo para que la caña ya no sea el que ocupe la principal, digamos, parte del territorio hábil para sembrar? Sí, claro. ¿O se va a lograr un equilibrio entre la caña y lo que necesitamos? Que esos son problemas cuando ya estás en el poder con los que se topa el ministro de Agricultura. Esto no lo toques, esto no se puede hacer. Sí. ¿Vea? Entonces, ¿cómo se va a reactivar el hato ganadero para que haya carne? El avícola, ¿verdad? El porcino, el de la pesca, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver con qué vamos a comer. Que entenderé que estamos hablando ahí de soberanía alimentaria. Por ejemplo, que ya lo dice la Constitución, no estamos inventando nada, solo estamos leyendo la Constitución y nos estamos preguntando por qué nunca nadie ha hecho eso. Entonces, el tema de la agricultura es, digamos, para mí, el que va a salvar al país. Ahora, y yo voy a introducir, aprovechando pues que Ronald es miembro de la oposición, un tema para las zonas urbanas, y esto se llama la economía naranja, porque tampoco puedes hacer que todos nos vayamos al campo, sino que también tenés una población en este momento mayoritariamente urbana, en la que tenés que plantearle qué vas a hacer con las MIPES en las zonas urbanas, que es el gran, si para el país es la agricultura, para las zonas urbanas son las MIPES, y la solución es la economía naranja. Entonces necesitas un candidato presidencial, la oposición, Ronald, necesita un candidato presidencial que hable de la agricultura, que hable del modelo económico, que hable de la economía naranja. Vamos a ver si Ronald Umaña está de acuerdo, pero eso luego de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión le preguntamos a Ronald Umaña si está de acuerdo con el planteamiento de Marvin Aguilar respecto a que la oposición realmente no necesita ideología, sino que necesita propuestas económicas y en este caso la reactivación del agro. Ronald. Mira, cuando se dice la oposición no necesita ideologías, estamos hablando de la oposición de este momento, que va a ser un bloque de sociedad civil más partidos políticos. Quiero decirte que todos los partidos políticos que participen en el bloque, cada uno tiene su ideología, ¿verdad? Si no, no fueran partidos políticos. Y si son partidos políticos que no tienen ideología, entonces no son partidos políticos, ¿verdad?
¿Qué es lo que hay que hacer cuando haces oposición de bloque social? Que es un modelo diferente al tradicional que hemos tenido acá. Que hay que guardar las ideologías, pero nunca perder los ideales. Es una cuestión que tú guardas la ideología, pero no perder los ideales, ¿verdad? Porque eso unifica el bloque, los ideales. Pero las ideologías lo dividirían. Por lo tanto, las ideologías se guardan y los ideales salen adelante. Los objetivos tienen que ser claros. Por ejemplo, y aquí hay un objetivo clarísimo ahora para toda la oposición, y es quitar el régimen que tenemos. Ese es el objetivo de todos, es el interés común a todos. Por lo tanto, ideales y interés común con una sola fórmula presidencial, te digo, va a ser un éxito. Claro que esta fórmula presidencial tiene que ser una fórmula exitosa de una vez. Porque hoy sí hay que buscar una fórmula de verdad. Porque eso que tú hablabas de Guatemala, de 20 partidos políticos, sí, cabal, lo que decía Marvin, cada quien se configura diferente en Centroamérica. En Guatemala hacen los partidos políticos, llegan al gobierno y después desaparecen. Así ha sucedido en los últimos años. Me da la curiosidad, Ronald, espero no le moleste la pregunta. Sí. ¿Usted se ve dentro de una fórmula presidencial? Yo, Ronald Umaña, estoy por el único interés de ganar las elecciones del 2024, ¿verdad? No estoy aspirando a ser candidato a la presidencia ni a la vicepresidencia. Estoy aspirando a ganar el 2024. Voy a estar de cabeza en la próxima campaña porque la fórmula presidencial, que el bloque de la sociedad civil lleve adelante, triunfe. Ese es el objetivo. O sea, un objetivo muy de patria, ¿verdad? Muy patriota, ¿verdad? Entonces, tras de eso voy. Tras de ganar en el 2024. ¿Verdad? Por eso es que digo que hay que llevar una única fórmula presidencial y hay que escogerla bien. Pero estará de acuerdo que no solo es unámonos para quitar a Bukele, sino que es, por ejemplo, lo vamos a quitar, pero vamos a hacer esto. Sí, es que cabal, a eso voy, ¿no? Es que lo que tú decías es bien interesante, hombre. Miren, si así como nos va a dejar Bukele y su régimen, este gobierno, esta patria realmente, esta república y este estado, va a haber que hacer un gobierno de restauración nacional, un gobierno de salvación nacional a la vez. O sea, un gobierno que venga y salve la nación y restaure el Estado, que restaure el Estado, la República, ¿verdad? Que la ha destruido este señor. Hay que separar los poderes, hay que tener peso. Ok, Ronald, pero en ese aspecto, ¿cómo se diferenciaría el discurso de restauración, suponiendo o analizando que el discurso de restauración lo llevaba el presidente Bukele? Recordemos que siempre lo que se mantuvo en toda la campaña es no volver a los 30 años, porque mencionaba que nunca se había hecho nada y era el tiempo para las verdaderas transformaciones que necesitaba el país. Sí. Entonces, ¿en qué se podría diferenciar esta nueva oposición respecto a la campaña del presidente Bukele? Así es. Que esta campaña de esta oposición no puede ser mentirosa, igual a la campaña del presidente Bukele. Hoy cuando vemos todos los videos de la campaña del presidente y vemos la realidad de lo que ha hecho, es totalmente diferente. En la campaña dijo una cosa y le creímos que iba a hacer eso, pero ha hecho lo contrario. Bueno, él no hablaba pues de la separación de poderes, que ningún partido político, ningún presidente debería tener los poderes en la mano como lo hacen ahora, que no sé qué. Llegó y lo hizo peor, le dio golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, le dio golpe de Estado a la Fiscalía, controla el Ejército, controla a la Policía. Eso nunca se había visto, eso es inédito, ¿verdad? Pero volviendo a lo que planteaba Marvin, miren, hay que arreglar ya este país de una vez por todas. Este bloque de la sociedad civil tiene que cambiar el modelo oligárquico de esta sociedad. Hay que cambiarlo definitivamente. Hay que ir a pagar de verdad las deudas históricas. ¿Cuáles son las dos deudas históricas más grandes que tiene esta sociedad con el pueblo? La educación primero, hombre. Nunca le hemos dado educación a este pueblo. ¿Es justo eso? No. Es que y el problema se la da el problema es que un pueblo educado se vuelve más exigente. Mejor todavía. Exige calidad en funcionarios. En para todo. eso se educa. ¿Cómo piensan ese choque que van a tener con las élites? Vea,
económicas, Sí. que nunca han querido darle Es que esos son los que no han dado la educación. Exactamente. Entonces, ahí cualquier gobierno choca, vea, con estas élites. Lo que se ha acusado, por ejemplo, la actual administración, de que un grupo de la oligarquía se ha tomado la foto con él, Sí, ¿verdad? Y son está socios sentado, ahora en el gobierno. están sentados con él, precisamente porque ven que un gobierno con tanto apoyo popular podría cambiar de repente las reglas de juego, ¿verdad? El modelo oligárquico, de repente, y lo vimos con la ley de crecer, nacer con cariño, ¿verdad? Que bastó una llamada de los grupos ultraconservadores que se han tomado fotos con el presidente, Sí. para que se cambiara, digamos, cosas que ellos miraban, como por ejemplo la educación sexual, que es peligroso y la empieza a dar el Estado y nos quita a los padres ese derecho. Si pasa eso con una ley de educación, que es el tema educativo, sí. imagínense si estamos hablando ya de tocar el modelo económico. Entonces, ¿cómo enfrentar, le pregunto, a esas élites que se alían con cualquier gobierno, que no tienen ideología, precisamente para que haya gatopardismo, que ustedes, la nueva oposición, van a cambiar las cosas, pero todo queda igual? Te voy a decir cuál ha sido la falla de este régimen. Se equivocó de alianza. Este régimen se fue a aliar con la vieja oligarquía de nuestro país. El nuevo régimen, el bloque de oposición civil, tiene que hacer una alianza popular, o hay que aliarse con el pueblo, no con la oligarquía. Si esa alianza siempre ha sido la misma en este país los 200 años. Ronald, hablando en el sentido de educación, y no es mi intención que usted se sienta atacado Sí, ni nada no, que ver, no. pero usted también el sábado que usted tuvo el evento mencionó que dentro de esa oposición eran bienvenidos aquellos grupos que si es pro aborto, que si es pro vida, ok, pero hablando en el sentido de que Marvin menciona que hay que apostar a la educación, pero si tiene dos grupos que chocan frecuentemente, no hay probabilidad, digamos, que esos mismos grupos yo me vayan acuerdo, a desarmar a la oposición. No, porque por eso hablaba yo de que las ideologías a la bolsa y los ideales adelante, porque lo importante aquí, ¿qué es en el fondo? El proyecto político que lo vamos a llevar todos, la fórmula única y la alianza, lo que dice Marvin. Hay que hacer alianza con el pueblo para poder cambiar el modelo, para poderle dar educación a la gente, porque el día que nosotros le paguemos la deuda que le debemos al pueblo de la educación, no, ese día hemos salvado a este pueblo. ¿Qué pasaría con un pueblo educado que lo comencemos a educar hoy? A los niños que tienen 5 años los llevamos hoy a 1er grado y los entregamos, ¿cuánto? 20 años después, ya ingenieros de 25 años hablando 3 idiomas y todos educados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este país? Que se va a volver un país desarrollado. Vamos a tener gente educada en todas partes. Pero ¿qué es lo que hemos generado hoy? Pandillas, porque las pandillas son nuestras. Es producto de esta sociedad. Cambiemos esa producción de jóvenes por jóvenes académicos e intelectuales. Eso sí sería justo para este país. Y eso sí sería pagar la deuda histórica. Pero aquí el presidente Bukele nos ofreció universidades y colegios. Y lo que nos está dejando es un ejército bien grande. Lo que está construyendo es una mega cárcel aquí de 70 y no sé cuántos millones de dólares. O sea, nos mintieron, pues. O sea, nos ofrecieron una cosa y nos dieron otra. Eso ya no hay que hacerlo, nunca más. Ok, entonces estamos hablando también, esto ya para cerrar realmente este bloque. Se mencionaba al principio de que con los diferentes gobiernos los diferentes gobiernos le habían apostado a parecerse a un país u otro. Entonces, si estamos hablando de que aquí se ha prometido de que si vamos a hacer la próxima Suiza, que si vamos a hacer la próxima Singapur, y apostándole a la educación y sabiendo el vínculo que tiene Singapur al ser uno de los tigres asiáticos, ¿no le estarían apostando a lo mismo, a convertirse en una Singapur como actualmente se menciona? No, lo que sucede es que la salida para nuestro país, primero, económica, es la agricultura. Eso hay que tenerlo claro. Y la otra salida a la par que tenés que llevar es educación y salud. Necesitas un pueblo educado y saludable. Eso es. Y obviamente también para la zona urbana, la economía naranja, ¿verdad? Entonces eso es lo que, digamos, lo que debería de plantearse
cualquier fórmula presidencial, digamos, para el 2024, ¿verdad? Okay. Comenzar a sentar esas bases. Ok, perfecto. Marvin, me gustaría que nos ampliaras también para nuestro público sobre la economía naranja y cómo esto le puede dar una opción o una salida al futuro El Salvador. Bueno, no nos cambie. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Algo sumamente fundamental que hablábamos en el bloque anterior es respecto a la economía naranja y de que esto podía ser una vía para que la oposición lo tomara en cuenta y así poder impulsar a la nación. Pero antes que otra cosa, ¿qué es lo que la población en general puede entender como economía naranja? Marvin Aguilar. Bueno, se le llama economía naranja porque el color anaranjado es el color de la creatividad. Mundialmente es el color que se asocia con la creatividad. Por lo tanto, estamos hablando de las industrias creativas, lo que por ejemplo aquí se le conoce de alguna manera como emprendedurismo. Entonces, la industria naranja o la economía naranja o las industrias creativas están vinculadas con las ideas y con los derechos de autor, los derechos de la propiedad intelectual. Sí. Entonces, por ejemplo, a alguien se le ocurre la idea de hacer un ron de café, por decir algo, ¿va? Entonces, esa es una idea. Entonces, esa idea se registra como propiedad intelectual y se dan créditos para que puedas desarrollar ese ron de café. A alguien se le podrá ocurrir desarrollar, el pan migueleño, por ejemplo. Hay una panadería muy buena en Santana que se llama Bam Bam, perdón por el comercial, que yo siempre que voy a Santana compro ahí pan dulce porque es muy bueno. Excelente. E incluso tienen una milhoja, fíjate, que no se parece a la milhoja tradicional que uno come. Se pudiera hablar con ellos para que pautaran con nosotros. Pongo este ejemplo, ¿verdad? Pero esos son industrias naranjas. Entonces, se te ocurre algo, por ejemplo, con las artes, con la cultura, con el cine, ¿verdad? Está relacionado con todo, está relacionado con las ideas. Entonces, lo que debe de hacer es aprovecharse las ideas para darles créditos y crear medianas y pequeñas empresas que puedan irse desarrollando. Esto aplica solamente en las áreas urbanas, ¿verdad? Entonces, por eso el discurso sobre el cambio del modelo económico o cómo impulsar la economía nacional tiene que estar vinculado en el área urbana a la mediana y la pequeña empresa. Y esto es metiéndote en esa línea de economías naranjas para darle trabajo a los jóvenes. Un joven que se le ocurra grabar música, que se le ocurra hacer videos, que se le ocurra hacer cine, ¿verdad? Que se le ocurra poner una compañía de baile, ¿verdad? Entonces tenés que meterte con todo eso para generar trabajo a través de las ideas. Igual la comida, igual la ropa, igual todo lo que podés ver que hay ideas, ahí hay que potenciarlas para que haya pues fuentes de trabajo. Entonces, no se hace eso. Si te fijas, no se hace eso. Entonces, es un área que está descuidada, ¿verdad? Y que podés impulsarlo específicamente con la juventud. Ok, perfecto. Ronald, respecto a la explicación que ha dado Marvin sobre lo que es la economía naranja y que eso podría ser como un punto estratégico para las nuevas oposiciones, ¿usted en efecto considera que es viable? ¿Le compra la idea a Marvin? No, es correcto, hombre. Si quien no ha hecho nada por la economía de este país es el régimen. Bueno, ni siquiera nos han presentado el plan de gobierno.
Y ya vamos para 4 años y aquí nunca presentaron plan de gobierno. ¿Ah? Hay que hacer un modelo de economía por y para este país. Hay que ver cuáles son las condiciones de la economía, tanto del campo como urbanas. Y de hecho te digo, lo primero que uno ve aquí es que el campo está descuidado y mientras no atendamos la agricultura campesina, aquí no vamos a salir adelante. ¿Qué tenemos que tener como marco teórico e intelectual para hacer un modelo económico aquí? Yo me voy a Ludwig Erhard, Alemania, 1950 y algo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando don Konrad Adenauer fue el primer ministro de Alemania, él puso de ministro de Economía a un señor que se llamaba Ludwig Erhard. Él montó el modelo de economía social y ecológica. Ecológica, hoy, antes solo era social, ¿verdad? Hoy es ecológica de mercado. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Por qué ecológica? Porque bueno, ya sabes que aquí ya no podemos hacer nada si no vemos la parte ecológica primero, ¿verdad? Aquí una tormentita cae y las bóvedas de harina que hace el régimen se nos caen de inmediato. Entonces hay que ir a eso, hay que arreglar el campo y hay que ver cómo le lleva soluciones a la ciudad. Lo que dice Marvin de la pequeña y mediana empresa, eso justo es economía social de mercado en las ciudades. Ayudarle al pequeño y al microempresario a que crezcan, para que generen empleo, para que la gente en las ciudades pueda tener también de qué vivir, de qué sustentarse, cómo mantener dignamente a su familia. Porque al final de todo esto hay que pensar en la dignidad de la persona humana, en el bien común de todos. Por eso hay que ir, como bien dice Marvin, hay que ir al campo primero. Saquemos a la agricultura adelante y veamos toda la micro y pequeña empresa de la ciudad. ¿Por qué no te menciono la gran empresa? Porque ese grande, pues ya está bueno que se desarrolle naturalmente, pero hay que desarrollar a los pequeñitos, a los micros. A ellos hay que ir. Y te aseguro que tendríamos un excelente modelo de economía. Y yo no te voy a hablar de Singapur, porque yo no quiero ser Singapur, yo quiero ser El Salvador. Pero un Salvador justo. Un Salvador donde se pueda vivir con dignidad, no con opulencia, con dignidad. Pero todos, donde haya democracia, donde haya justicia, ¿verdad? Hay un dato interesante en el tema económico y es, por ejemplo, que la desigualdad es positiva si está basada en la meritocracia. Porque si tú tenés habilidades, tú tenés ideas, tú tenés creatividad, entonces, y hay un sistema que te permite desarrollarte, bueno, pues entonces vas a llegar a progresar. Puedes llegar a ser millonario, quizás. Poder llegar a tener una vida digna es lo más, digamos, deseable que debe de tenerse con todo. Millonarios no podemos serlos todos, pero vida digna sí podemos tenerla todo. Eso es una realidad a la que han aspirado, si tú quieres, los franceses, los belgas, los japoneses y los singapurenses, pues, y tanto nos queremos parecer. Entonces, yo siempre pongo últimamente el caso de Suecia, porque Suecia y Luxemburgo son quizás los países a los que debemos de aspirar a ser, la sociedad occidental, la sociedad occidental. Pero fíjate que ahorita Suecia tiene un problema con las pandillas. Solo en Estocolmo hay 60 pandillas registradas por la policía. ¿Qué ha pasado ahí? Son precisamente los inmigrantes que no se han podido integrar a la sociedad sueca. Aclarar que, si bien entiendo, Marvin, hay 60 pandillas en Suecia. Estocolmo. En Estocolmo. Nadie, o sea, ninguna de esas pandillas viene de El Salvador. Sí, se han desarrollado ahí específicamente con los inmigrantes árabes y de religión musulmana. Entonces no han podido integrarse a la sociedad sueca. Pero mira, allá viven 7,000 salvadoreños que sí se han logrado integrar a la sociedad sueca, y entre, por ejemplo, los delitos que se cometen en Suecia por las pandillas, no ves salvadoreños involucrados. ¿Qué te quiere decir esto? Que el salvadoreño, en una sociedad que le permita desarrollarse, que tenga una serie de ventajas sociales, como lo es las escandinavas, que son las mejores del mundo, el salvadoreño no te da problemas. Entonces, ¿se puede aspirar en nuestro país a lograr tener una vida digna? Sí, se puede. ¿Y qué es vida digna? Obviamente, tener donde vivir, acceso a ropa, acceso a que la comida sea barata,
a una buena salud, a una buena educación y a tener esparcimiento. Sí. Entonces, esas 6 cosas se pueden construir en este país. No hay necesidad de irte. Lo que pasa es que la gente se va cuando no logra tener comida, no logra tener una vivienda, no puede salir adelante con su familia. Entonces, eso es lo que provoca la migración, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, Marvin, ya que establecimos que una de las líneas por las que se debe ir... Es el modelo económico. Una futura oposición es el modelo económico. ¿Cuál debe ser el segundo eje fundamental en el que deben centrarse? Claro, ya tomamos en cuenta el modelo económico. ¿Por qué otra línea deben irse? Bueno, obviamente la salud y la educación, ¿verdad? Esos son otros temas prioritarios y que son básicos y son de derechos humanos de primera generación. Creo que en la medida que eduques a la gente, va a irse comprendiendo, por ejemplo, Ronald, que hay diferencias entre proabortistas y antiabortos que son normales en todas las sociedades y que ninguno de los dos bandos debe de imponerse sobre el otro. Y va a permitir una sociedad educada poder debatir las ideas. Sí, claro. Y en la medida que vayan ganando espacios políticos, las diferentes ideas, ya sean liberales o conservadores, se va a poder ir avanzando en una serie de derechos. O sea, ninguna sociedad, ningunos derechos, incluso la democracia, sí, que tanto se defiende hoy, es el resultado, Ronald, de la Revolución Francesa. La democracia actual nace de la guillotina. O sea, ninguno de los derechos, las 8 horas laborales, surgen de un enfrentamiento en Chicago, donde hay una masacre de trabajadores. Sí. Entonces, que se suspendiera el trabajo infantil también fue una lucha. Es que ningún derecho te lo han dado nunca, nadie. Ha habido que luchar por esos derechos. Todos los derechos que hoy tenemos han sido luchas. Entonces, es igual aquí, pero debemos de dar ahora las condiciones para que la lucha no sea tan violenta, sí, sino que la lucha sea de ideas, que se vaya avanzando. El origen de toda maldad es la ignorancia. Y este país es muy ignorante. Por eso es que, como decía Salarrué, somos malos, ¿verdad? En la medida que combatás la ignorancia, y esa solo se combate con educación, va a permitir que aquí podemos haber diferentes pensamientos. Por ejemplo, yo soy liberal democrático, Ronald Lumaña es conservador, ultraortodoxo, ¿verdad? Soy social cristiano, joven. Ah, vaya. Por ratos parece un ultraortodoxo. No, sí, por ratos parezco Tom Cruise, pero ajá, no lo soy. No, tampoco. Entonces, la cosa es de que hay que debatir con las ideas, pero eso solo lo permite la educación. Ok, perfecto. Otro tema que ha dado de qué hablar en estos últimos días es el tema de la reelección. ¿Les parece si lo tocamos luego de la pausa comercial? Bueno, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y tal como lo decíamos al final del bloque anterior, nuevamente ha dado de qué hablar el tema de la reelección. Y cómo no, si nos estamos acercando a un año preelectoral. Ronald, yo sé que esto lo hemos tocado en otras ocasiones, pero sí, me encantaría saber si su concepción sobre la reelección ha cambiado en estos últimos meses. Y ahora, teniendo en cuenta de que realmente puede existir una oposición que, valga la redundancia, frene una idea de una reelección. Bueno, vamos a ver, frenar la idea de la reelección es difícil porque esa idea la veo que proviene del fanatismo, ¿verdad? Del querer estar en el poder, del querer seguir allí, ¿verdad? O sea, no es una idea racional, primero, no es una idea democrática, es ilegal.
En este país es ilegal, es inconstitucional. En El Salvador hablar de reelección, eso es inconstitucional. Bueno, es hasta delito querer andar promoviendo a alguien para que se reelija. Eso es delito según la Constitución. Es más, la Constitución misma le ordena a la ciudadanía a insubordinarse el día que alguien se quede un día más en el gobierno. O sea que hablar de reelección es hablar de una cosa ilegal, inconstitucional. Que aquí se quiere hacer, por supuesto que la quieren hacer. No, claro, es ilegal hablar de reelección en el plano formal, es Sí. decir, en el plano jurídico. La cuestión es que aquí nos estamos topando en un ambiente totalmente real en la que la reelección Sin es algo, jurisprudencia. claro, en la que el ambiente y el entorno es el propicio, y se lo digo porque no es como que alguien se pueda realmente oponer con una fuerza abrumadora a que esto no se dé. Bueno, sí, pero lo primero que hay que dejar claro es que es ilegal, Ok, ¿verdad? ok. Es ilegal. Y si alguien lo quiere hacer, lo hace ilegalmente. Y si alguien logra reelegirse ilegalmente, será un ilegítimo. Eso completaría una dictadura en este país, ¿verdad? Que hay que oponerse a ella, sí, hay que oponerse. Todo aquel que tenga una pizca de democracia en su cerebro debe de oponerse a eso. Y yo creería que un buen bloque de la sociedad civil puede detener una reelección, porque por mucho fraude que quieran hacer, que es lo que están trabajando, con ese voto electrónico para la diáspora, con quitar el RNPN de ahí, pasárselo al Ministerio de Defensa, se lo pasaron, ¿verdad? O a Seguridad Pública. No, está en Justicia y Seguridad Pública. Imagínate, casi se lo dan al Ministerio de Defensa, como era antes en la dictadura. Tú sabes que en la dictadura militar, los militares manejaban los registros aquí de las personas. Casi lo mismo están haciendo. O sea, todas las conquistas que hicimos con los acuerdos de paz los están tirando por tratar una reelección, por tratar de hacer un fraude para reelegirse. Tras de eso van. Ese es todo. ¿Por qué? Porque saben que es ilegítimo por un lado, y por otro lado porque saben que quizás dentro de año y medio que sea la elección ya ni siquiera tendrá la popularidad de este momento, ¿verdad? Ok, perfecto. Marvin, algo que tocaba Ronald es el hecho de la democracia. Yo sé que dentro de las redes sociales alguna vez habrá visto, bueno, pero si el presidente Bukele quiere reelegirse, pero tiene el apoyo del pueblo, ojo, eso no lo digo yo, se lee en las redes sociales, tanto a favor como en contra, esa es una parte. Pero si la gente dice, no, mire, pero si este es un país democrático y la gente así lo quiere, ¿cómo no se le va a validar al presidente Bukele que sea reelecto? ¿Esto es válido, Marvin? Vamos a ver, la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho no es avalar la reelección presidencial en su Creo que hacer una sentencia. aclaración o algo así. La Sala lo que ha avalado es la candidatura presidencial del presidente actual de la República. Alguien puede decir, esta es una especie de galimatía, ¿verdad? O de jurídica, y que al habilitar la candidatura, pues lo está haciendo presidente, está habilitando la reelección presidencial. En la misma sentencia, la Sala trata de, digamos, de salvar su cacaste, en el sentido de que dice que será el pueblo el que decida si lo reelige o no. O sea, ese es el fallo. Sí. La Sala no ha habilitado la reelección, ha habilitado la candidatura. Ha dicho que el presidente puede presentarse como candidato. Y le da un margen de 6 meses, ¿verdad? Que tiene que renunciar antes de la presidencia, tiene que estar 6 meses antes fuera de la presidencia para poder ser candidato. Entonces el presidente tendría de alguna manera que depositar en el vicepresidente 6 meses antes de la elección, entendería yo, la presidencia. Entonces, así lo ha eso es lo que dice la sentencia, ¿va? Sí. Ahora bien, el pueblo tendrá la responsabilidad histórica de rechazar esa reelección o confirmar la reelección.
Eso así ha quedado el fallo. Entonces aquí estamos en un, por decirlo así, en una especie de debate de si la democracia es la mayoría del pueblo, ¿es el pueblo el que debe decidir o no es el pueblo el que debe decidir? Habrá un grupo, en ese entiendo yo está Ronald, que dice que hay que respetar las reglas del juego que existen. Es decir, la Constitución establece su proceso de reforma. Entonces, había que haber reformado la Constitución y esperar los tiempos que ya la misma Constitución da, que en este caso de nuestra Constitución son 6 años, ¿verdad? Para que él se pudiera reelegir. Eso significaría que el presidente Bukele entregue el poder en el 2024 y se presenta, una vez entre en vigencia la reforma, ¿verdad? Cuando ya entre en vigencia, y ahí sí se podría reelegir, digamos, legalmente, las veces que la reforma se haya aprobado, por decirlo así. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, lo que tendría que haber hecho, en este caso, Nuevas Ideas, es, así como hizo Arena, mantener el poder 20 años, porque eso le facilitaría al presidente Bukele esperar los tiempos constitucionales, seguir el mismo partido y presentarse. Incluso podría haber estado en el poder formalmente Nuevas Ideas hasta 30 años, porque permite la reelección, ¿verdad? Aquella reforma constitucional. Sí. Esa pudo haber sido una salida que no la podría objetar nadie, ni la comunidad internacional, ni la oposición. Y estoy hablando de que pudieron haberse estado en el poder 30 años. Sí. Y en 30 años sí podés transformar el país. Me lo preguntaba a mí, yo me hubiera ido por ese camino. Ahora, ¿por qué hacerlo rápido? ¿Por qué ya las cosas? Bueno, eso será una respuesta que tendremos que esperar a que la historia nos la responda, porque la reelección es posible si reformás la Constitución. Y si la reformás siguiendo ya los caminos que la misma Constitución ha establecido. Eso hizo Hugo Chávez en Venezuela, eso hizo Evo Morales en Bolivia, eso hizo el mismo Daniel Ortega, que es un dictador, ¿verdad?, en Nicaragua, para poderse elegir. Lo que hizo él después... No sé si Evo Morales hace ¿Cómo eso. no? ¿Cómo no? Eso todo el socialismo del siglo XXI No. lo hizo así. Lo que sí también, lo que cambió, digamos, en la misma Evo reforma... Morales lo hacen en fraude. No, ahí nunca ha habido fraude. ¿Cómo no? Fueron a un referéndum, lo pierde y después dice que el referéndum no vale. No, Es yo me refiero, es que el problema de Bolivia era Terminando la idea. que la reelección tenía límite, ¿verdad? Y él quiso sobrepasar el límite de la reelección, pero originalmente él reforma la Constitución y estuvo 3 periodos. Entonces solo le daba para cierta cantidad de periodos. Él quiso traspasar esos periodos, hace el referéndum, lo pierde y aún así él decide pues inscribirse. sí, eso es un fraude. Pero eso es porque traspasó los periodos que se podía. Y Ortega, Entonces, Ortega lo que hizo fue... meter presos a los otros candidatos. No, antes caballero. reformó la Constitución para que el porcentaje no fuera de la mitad más 1, como es aquí, sino del 30%. Lo que hizo Ortega fue bajar los porcentajes que le permite, que era su voto duro. Claro, Y es otro y ganó. fraude. Ok, caballeros, vamos a seguir ampliando esto, será en otro programa, pero primero, pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, se nos ha acabado el tiempo para seguir analizando esos temas tan importantes, pero no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald, muchísimo gusto.
Fernando, muy amable, gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con Marvin y buenas noches a la teleaudiencia. Marvin, encantado nuevamente. Un gusto y buenas noches. Un saludo a la gente de Canal 8. Y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una semana más. Esperamos que pase un buen fin de semana. Y recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.